Bueno, mientras se van uniendo las demás personas, me gustaría saber quién los acompaña. Eh, Veo que está por acá, nos acompañan varias personas de Correciclar, Ecoformar, algunas personas conocidas. ¿Cuántas empresas? Levanten las manos las empresas, por favor. Ok, listo. Ingenieros ambientales. ¿Cuántos ingenieros ambientales tenemos aquí? Ah, súper bien. Súper, súper bien. ¿Algún otro profesional en otra área? Sociales, ingeniería. Maravilloso. Listo. Bueno, eh, les cuento, la idea de este webinar es aprender acerca de economía circular, llegar un poquito más a fondo de lo que es, para qué nos sirve y hacia dónde vamos con este nuevo concepto. La idea no es que yo hable en todo el webinar, ¿cierto? La idea es que ustedes también expresen sus opiniones y hagan las preguntas en el momento que tengan las preguntas. Pueden levantar la mano y se les da la palabra. ¿Con qué fin? Con el fin de que esto se haga un poco más interactivo. Pregunté que cuántas empresas habían, porque al final se va a hacer pues como un reconocimiento y se va a dar un pequeño detalle a la organización que participe, a la organización que esté generando ideas también en esta conversación. Entonces, se les va a dar un detalle que yo sé que les va a gustar tanto a los profesionales ambientales como a las empresas que nos acompañan el día de hoy. Ya son las 10:04. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que empecemos eh, con la presentación. ¿Están viendo mi pantalla? Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora sí, buenos días para todos. Mi nombre es Carolina Díaz. Yo soy tecnóloga en control ambiental, especialista en aguas, ingeniera ambiental, magíster en sostenibilidad. Tengo más de 4 años de experiencia en el tema de sostenibilidad, economía circular. De hecho, lo que me motivó a estudiar mi maestría es que necesitamos iniciativas como estas, iniciativas de economía circular, de sostenibilidad, porque estamos en un planeta donde el modelo económico es completamente lineal y no nos permite garantizar un comportamiento sostenible hacia nuestras generaciones futuras. Es más, nosotros en este momento estamos viviendo todos los efectos adversos de las acciones que tuvo el ser humano hace 20 años. Es decir, que en 10 o 20 años puede que los efectos sean mucho más fuertes si nosotros no hacemos nada. Ya estamos llegando al límite. Ahorita más adelante les voy a contar qué está pasando con el cambio climático y cuál es su relación con la economía circular. Les cuento que ya cuando hablamos de economía circular lo relacionamos con 9 R's, no como 3, no con 3 como lo hacíamos anteriormente. Las 9 R son rechazar, recuperar, reciclar, rediseñar, remanufacturar, restaurar, reparar, reutilizar y reducir. La idea es que todas estas R se puedan aplicar a los procesos productivos que tenemos dentro de las organizaciones, con el fin de ser mucho más eficiente en los procesos y optimizar los recursos, lo que conlleva a que tengamos una reducción de costos. En este momento, nosotros tenemos un comportamiento a nivel mundial donde nuestra economía y nuestro modelo de desarrollo tiene un comportamiento completamente lineal, que va desde la explotación de los recursos naturales hasta la transformación, venta y finalmente lo desechamos, lo disponemos, ¿cierto? Esto dentro de un modelo de mercado que considera que los recursos naturales son infinitos y nos estamos dando cuenta que nuestros recursos no son infinitos y que estamos generando alteraciones y afectaciones que conllevan a que haya un desgaste mucho mayor de esos recursos. Eh, Obviamente nosotros no debemos dejar de producir, el ser humano está en vías de desarrollo, ¿cierto? Y siempre va a ser así.
siempre vamos a estar sobre la línea coevolutiva y evolutiva de todos los procesos económicos, sociales, ambientales. De hecho, no sé si ustedes han visto por ahí, hay un meme que me gusta mucho, que muestra cómo los seres humanos vamos a ser en más o menos 100, 200 años y nuestra fisionomía cambia. Y si nosotros vemos la evolución del hombre, pues podemos identificar que nuestra fisionomía, a medida que cambia nuestra cultura y nuestra manera de crecer y desarrollarnos, también cambia. Entonces ya nos dimos cuenta que esta mentalidad debe cambiar. Esta economía lineal nos lleva a que nosotros seamos insostenibles, ¿cierto? Creo que en el momento no deberíamos estar hablando de sostenibilidad, sino más bien de insostenibilidad. Hay tres principios fundamentales de insostenibilidad. El primero es que nuestra sociedad es un sistema completamente abierto, es decir, a nosotros como seres humanos, a nuestro sistema ingresa energía e ingresa materia y nosotros la transformamos, ¿cierto? O sea, completamente abierto. Pero vivimos en un sistema cerrado. ¿Cuál? El planeta Tierra, ¿cierto? El planeta Tierra es un sistema cerrado, donde solamente hay una transformación de materia en su interior. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos ese proceso de transformación a nivel externo, es donde se da la transformación de energía. Entonces, nosotros no podemos convivir como un sistema abierto en un sistema cerrado. Ese es uno de los principios fundamentales de la insostenibilidad. El otro es que nosotros somos un sistema coevolutivo que a medida que va evolucionando va buscando algo que se llama calidad de vida. Y la calidad de vida la estamos mejorando por medio de ¿qué? Del consumo. Entonces nosotros queremos más recursos para tener más, ¿cierto? Y digamos que el tema cultural es una base fundamental para comprender que debemos cuidar nuestros recursos naturales. Un ejemplo muy claro de esto es que si cada uno de ustedes le pregunta a su abuela, a su bisabuelo, de dónde vive, muy posiblemente no le sepa responder, ¿cierto? Porque como estamos enfrascados en que somos un sistema abierto, nosotros pensamos que el agua es infinita. Ahorita nos vamos a dar cuenta que sí es infinita, claro, pero que el agua potable no va a ser accesible para todas las personas. Ahí es donde se convierte en un sistema completamente cerrado. Entonces tú le preguntas a tus abuelos y te dicen de la llave, ¿cierto? Hay abuelos y personas de la década de los 80, 90 que aún no saben de dónde viene el agua ni cuáles son las repercusiones que tiene el que nosotros adoptemos malas prácticas con el tema ambiental. Si nosotros no cambiamos ese tema cultural, va a ser muy difícil que nosotros hablemos de sostenibilidad en este modelo de negocio. Ese es el segundo principio. Y el tercer principio es que la congruencia industrial y la sostenibilidad ecológica no concuerdan. ¿Por qué? Porque nos estamos agotando los recursos en el menor tiempo en el que ellos se regeneran. Entonces nos estamos quedando sin recursos naturales. No nos vayamos muy lejos. Los combustibles fósiles. Ustedes sabían que la mayor parte de la contaminación, más o menos el 67% de la contaminación atmosférica que hay en la ciudad de Medellín es generada por volquetas y por camiones que normalmente utilizan diésel. Entonces, claro, ahí viene una confrontación política, social y económica, porque si nosotros paramos la operación de las volquetas y de los camiones, entonces, ¿cómo vamos a asegurar que lleguen los alimentos a las casas? ¿Cómo vamos a asegurar que haya desarrollo? ¿Cómo vamos a asegurar que se puedan transportar las materias e insumos necesarios para crear edificaciones, escuelas, hospitales? Es difícil, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darle un giro por completo al modelo de economía lineal que nosotros tenemos y enfocarnos en el modelo de economía circular. Basados en esas tres contradicciones, esos tres principios de insostenibilidad,
hay un autor que me gusta mucho, es un profesor súper teso, se llama Johan Rockström. Él relaciona estos términos con varias problemáticas que nosotros tenemos en este momento y los llama límites, límites de insostenibilidad. Uno de ellos es el cambio climático. Como pueden ver, lo que está en rojo es lo que ya tenemos máximo, lo que está en naranja es lo que estamos construyendo en este momento, lo que va a generar afectaciones a mediano plazo, y lo que está en amarillo es aquello que apenas le estamos trabajando, pero ojo, le estamos trabajando desde hace 10.000 años. Uno dirá, uy, 10.000 años es mucho tiempo, pero es que resulta que los seres humanos existimos hace 300.000 años. Y solamente hace 10.000 años nosotros somos dueños y señores de los ecosistemas. Cuando digo dueños y señores es porque somos los únicos capaces de transformar todos los recursos naturales en materia prima para solventar las necesidades que nosotros mismos generamos. Entonces, solventando esas necesidades y con la explotación de los recursos naturales, generamos estos efectos que estamos viendo en pantalla. Cambio climático, integridad de la biosfera, agotamiento de la capa de ozono, contaminación química, acidificación de los océanos, flujos biogeoquímicos del fósforo y del nitrógeno, cambios en el uso del suelo, uso de agua dulce y carga de los aerosoles atmosféricos. Si vemos lo que tenemos más crítico en los extremos son los flujos bioquímicos del fósforo y del nitrógeno, cambios del suelo, y los que van hacia arriba y los que van en crecimiento es el agotamiento del ozono estratosférico, que está aquí en crecimiento, el cambio climático, que realmente les cuento que el cambio climático para que la Tierra pueda estar en su equilibrio, nosotros necesitamos tener una temperatura promedio de más o menos 14, 15 grados Celsius. Y estamos llegando ya al límite de subir la Tierra un grado más, 1.5 grados más, perdón. Entonces, el límite máximo son 15, límite mínimo 14. Si nos bajamos más de 14, si llegamos, por ejemplo, a 12.5, va a ser muy extremo. Y si llegamos, por ejemplo, a 15.5, va a 16.5, perdón, va a ser mucho más extremo. ¿Qué pasa? Hay un componente principal que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono siempre ha existido en la atmósfera y gracias a la presencia del dióxido de carbono es que se dan todos los procesos biogeoquímicos que hoy conocemos en la atmósfera y que son necesarios para el mantenimiento de los ecosistemas. Para que el ecosistema pueda tener eh, eh, su proceso natural, debe haber en la atmósfera más o menos 1800, no, perdón, eh, 180 partes por millón de dióxido de carbono. Es lo máximo que debería estar en el planeta. Al 2020 se hizo un estudio y estamos más o menos en 414 partes por millón. Estamos sobrepasando los límites de presencia de dióxido de carbono en la atmósfera. Bueno, voy a cerrar un momentico y me gustaría escuchar inquietudes hasta el momento, preguntas, como les decía ahorita, quiero que haya una muy buena participación, que esto se nos convierta más en un conversatorio y tienen el incentivo del premio que va a haber al final. Entonces los invito a que estén muy atentos, a que hagan preguntas. Es un tema bastante relevante e interesante, entonces voy a cerrar aquí un momentico y voy a escuchar si tienen preguntas o inquietudes. Hola, nadie tiene preguntas, nadie tiene inquietudes todavía, ¿cierto? Comer de Vanessa. Listo, dale. Hola, Vanessa, puedes hacer la pregunta. Ana Patricia.
¿Ninguno tiene preguntas? Buenos días. Sí, yo Buenos quería días. como que me aclararan algo o por lo menos pues es una inquietud que tengo, porque es que Sí. yo también veo que una de las cosas que también nos interfiere mucho en el cambio climático son las grandes ganaderías. Es que esa es una de las cosas que para también acabar un poco con el cambio climático tenemos que dejar de consumir la carne de res, o estoy mal. Bueno, digamos que el mayor precursor del calentamiento global y del cambio climático es el dióxido de carbono, ¿cierto? El dióxido de carbono lo emitimos todos haciendo nuestras actividades cotidianas, día a día. Es evidente que hay algunas actividades que están mucho más propensas a generar esas emisiones. Entre ellas está la ganadería. De hecho, en este momento se está hablando de la ganadería y la agricultura sostenible, tratando de cambiar un poquito ese modelo de consumo que tienen las personas. Como les decía ahorita, también es un tema cultural, ¿cierto? Porque es que decirle a una persona, venga, deje de comer carne porque usted está afectando al planeta es complejo. A veces es difícil entender o hacer entender esta connotación a jóvenes eh, y aún más a nuestros abuelos. Entonces va a haber una transición. Estamos en una transición y en esa transición es bien importante que todas las personas conozcamos qué es lo que está pasando con el tema del cambio climático y que obviamente esto nos va a afectar a todos. Pero sí, Ana Patricia, hay que tomar acciones respecto a esto. Ya las organizaciones están tomando muchas acciones. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los primeros planes, de los primeros países que tiene agricultura sostenible y está en pro de la ganadería sostenible. Hay que entender algo. A nosotros, los profesionales ambientales que veo que aquí nos acompañan mucho, siempre nos relacionan mucho con las personas ambientalistas y hay que cambiar ese concepto porque debemos garantizar el desarrollo, ¿cierto? Y el garantizar el desarrollo, para garantizar el desarrollo debemos cambiar el modelo económico. Era lo que hablábamos al principio. Tenemos un comportamiento económico completamente lineal y por eso ahora la necesidad de que ese comportamiento cambie y se vuelva circular, ¿cierto? Un comportamiento circular donde haya un mayor aprovechamiento de los recursos. Yo ahorita les comparto las iniciativas que tiene Colombia en el tema de ganadería sostenible para que ustedes puedan tener una guía para que puedan tomar acciones. De igual manera, Fabián, que nos acompaña de Correciclar, él va a estar tomando nota porque el premio, les voy a adelantar, es una asesoría completamente gratuita para el tema que ustedes requieran, sea empresa o sea persona particular o ingeniero ambiental que esté trabajando en algún proyecto, la persona pues que más participe, la empresa que más participe en este encuentro, va a recibir una asesoría completamente gratis en el tema que requieran. Entonces, por ejemplo, Ana María, en este caso, si por ejemplo trabajas en una empresa de ganadería, podrías enfocar, si te ganas pues el premio, la asesoría a este aspecto, ¿cierto? Cómo hacer que tu empresa, por medio de una estrategia de economía circular, pueda apuntar a la sostenibilidad y más si es de ganadería. Yo ahorita vi que nos acompañaba alguien de porcinos, bueno, sí, como de una empresa de carne, entonces puede ser muy benéfico para ustedes. Eh, Ana, ¿tienes otra pregunta? Mira, pues quiero hablar sobre algo. Lo que pasa es que de pronto vemos que a veces no hay mucho control sobre lo que es la crianza de animales. Nosotros decimos ser muy ambientalistas acá en Colombia, pero pues qué tristeza que siendo nosotros tan ambientalistas, tenemos que tener unas grandes crías de animales para consumirnos un pedazo de un animal muerto. Y decimos ser los ambientalistas. Hay partes donde nunca permiten siquiera, aquí nos gusta mucho la morcilla y hay partes donde eso no lo permiten.
Por ejemplo, el control de los cerdos. He visto que, por ejemplo, en el control de los cerdos recogen, hay lugares y los he indicado, los recogen todos estos estiércoles y a través de ahí generan lo que es el gas propano es metano. eh, Sí, el gas pero metano. hacen una utilidad por lo menos de esto. Pero en cuestión de Sí, la ganadería, por ejemplo, se requieren de grandes extensiones de tierra para poder tener los animales y todo esto. Y sí, pues mira. para mi concepto es una gran cosa que lo que de pronto nos está afectando también mucho es el demasiado consumo de la carne de res. Total, es que lo que nos está afectando especialmente es el consumo, no solamente de la carne de res, sino de otros insumos. Como te decía, yo ahorita te voy a compartir una guía porque también hay que entender que los animales por naturaleza también generan efectos adversos sobre el medio ambiente. Entonces, de por sí, pues tiene que existir ganado, ¿cierto? Ganado, cerdos y demás. Pero a la larga ellos también generan impactos negativos, empezando por la boñiga de los animales. La boñiga de los animales es uno de los principales contaminantes del suelo y es uno de los principales contaminantes de fuentes hídricas, porque en ellos hay unos gases como el metano, CH4, que son de difícil descomposición y que su concentración es mucho más fuerte eh, cuando entra en contacto con el suelo y con el agua. Entonces, también como entender eso, ¿cierto? No ver que nosotros en este caso somos el foco de todas las problemáticas que están habiendo, perdón, que están ocurriendo en este sentido, sino que también hay otra cara, y es la insostenibilidad de los ecosistemas, cómo funcionan los ecosistemas por sí solos. Es claro que debemos tomar acción sobre esto es clarísimo para todos, pero ya estamos trabajando. Como les decía, desde hace 10.000 años somos los dueños y señores de los ecosistemas y hasta hace 100, 150 años estamos empezando a notar que necesitamos cambiar la metodología en la que estamos trabajando. Precisamente por eso estamos tomando acciones. Voy a cerrar entonces aquí, voy a volver a la presentación y enseguida regreso para que sigamos conversando. Sí, no escuchamos Ah, lo último, porfa. ok, listo, gracias. Bueno, entonces, como les venía diciendo, esta era es conocida por los geólogos, esto es un concepto nuevo, somos conocidos como el antropoceno. El antropoceno es la era donde el hombre es el único responsable de todas las alteraciones y efectos adversos que se están generando en los ecosistemas. Nosotros como seres vivos somos parte del ecosistema, ¿cierto? Al igual que las plantas y los animales. Pero nosotros nos hicimos administradores del ecosistema. Es decir, lo único que nos importa es subsanar nuestras necesidades básicas, sin pensar en las afectaciones que nosotros le estamos generando al otro. El 90% de la contaminación generada en el mundo es, se da gracias al alto consumo que tiene solamente el 5% de la población, que son las personas más ricas del mundo. Es decir, las personas pobres, de escasos recursos, no generan tanta contaminación porque no tienen tanta capacidad adquisitiva, por ende, eh, acceder a bienes y servicios va a ser mucho más complejo. Y esos son datos que uno dice, wow, ¿qué podemos hacer nosotros entonces para, para remediar o para empezar a mitigar esos procesos? Porque es que, les cuento, hay una empresa de vehículos, por ejemplo, ¿qué contamina más? ¿La emisión de CO2 a la atmósfera o el proceso de extracción de los minerales que se necesitan para formar las partes de los vehículos? El proceso de Obviamente, extracción, profe. totalmente, así es, el proceso de extracción.
pero una empresa no va a dejar de extraer, ¿cierto? Porque es que no va a dejar de producir. Pero si usted como individuo, como persona, tiene la posibilidad de comprarse un carro, usted lo va a hacer. Y si usted tiene capacidad de comprarse un carro eléctrico porque es el que menos contamina, también lo va a hacer. Pero usted nunca se pregunta de dónde vienen los materiales que nosotros necesitamos para la construcción de ese vehículo, cuáles son los impactos ambientales que está generando. Ahí es donde volvemos al sistema cerrado. Somos un sistema abierto porque queremos obtener todo, pero estamos en un sistema cerrado porque ni siquiera sabemos si vayan a garantizar los materiales para la construcción de los vehículos. Yo trabajo en una empresa de vehículos y hay una escasez de vehículos porque simplemente no hay unos chips que solamente se producen en India y entonces como no hay esos chips, los vehículos están por las nubes, pero las empresas siguen vendiendo porque es que la gente lo sigue pagando, solamente que ya no más personas, pero sí a un costo mucho más alto. Entonces es preguntarnos nosotros también, ¿cuál es nuestro papel en un proceso de economía circular cuando ni siquiera entendemos cuál es el ciclo de vida de los productos y servicios que nosotros estamos adquiriendo? Gracias a ese modelo de economía circular, de economía lineal, se dio la necesidad de cambiar el modelo y decir, venga, es que no podemos seguir gastando como si esto nunca se fuera a acabar. Ya nos dimos cuenta que sí, esto se va a acabar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que implementar nuevas políticas que conlleven a que nosotros tengamos un uso más reducido de los recursos que nos otorga el planeta. Entonces, aquí tenemos la materia prima. Nosotros necesitamos combustibles, alimentos, telas, tecnología, los minerales, todos los minerales de la tabla periódica son utilizados para hacer bienes que finalmente van a terminar en manos de nosotros. Luego, esto pasa por un proceso de transformación, ¿cierto? Todos estos materiales pasan por un proceso de transformación. En ese proceso de transformación se generan impactos ambientales. En el proceso de extracción se generan impactos ambientales. En el proceso de gestión, que es la manera en la que llegan estos productos a nosotros, se generan impactos ambientales. Y ya estamos tratando de que venga esta gestión, después del uso, no salga como una basura, sino que esa basura la convirtamos en un insumo para seguir obteniendo materia prima. Por eso es tan importante la recuperación, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de eso podría ser el papel. Digamos que los árboles que nos proveen el papel se están agotando. Más o menos el 88% de los árboles que nos proveen a nosotros papel están escasos, están completamente escasos. Pero todos necesitamos papel, ¿cierto? Y uno va a decirle a la mamá, no imprima, no imprima esa factura o no imprima ese documento, y la mamá te dice, ven, no, pero ¿por qué? Es que yo la necesito. O todavía ve uno a los compañeros de trabajo o a las personas que trabajan en empresas que tienen que apuntar todo en papel, todo en papel. Claro, como uno lo tiene a la mano, pues no, es que el papel no se va a acabar, es que el papel nunca se va a acabar, ¿cierto? Pero resulta que sí, que ya se empezó a agotar, que ya se empezó a agotar el material para la fabricación de papel. Entonces, ¿qué nos está diciendo la economía circular? Venga, entonces cojamos el papel que estamos utilizando, reciclémoslo, recuperémoslo, lo transformamos y gracias a esa transformación vamos a generar nueva materia prima que me permita seguir generando más papel. Es solo un ejemplo. Pues como vemos las cosas y con el avance tecnológico, seguramente dentro de poco no vamos a tener que usar tanto papel, ¿cierto? Pero sí papel higiénico, pero sí el papel que viene en algunos empaques, pero ya ahí tiene que haber una transformación en la parte de innovación y desarrollo del producto, un ecoempaque, un ecodiseño, bueno, en fin. Pero en este momento el foco es cómo nosotros utilizamos lo que estamos generando como residuo, cómo ese residuo lo convertimos en un insumo y con ese insumo generamos
nueva materia prima. A eso es lo que nos invita a la economía circular. Vi que alguien levantó la mano, ¿cierto? No. Ana Patricia. Ana, ahorita te doy la palabra. Voy a terminar aquí la idea y te doy la palabra. ¿Listo? Bueno. Bueno. Sigamos. Entonces, teniendo en cuenta el lineamiento con el que venimos, aquí tenemos un esquema, que es el recurso natural. Nosotros tenemos 5 recursos naturales, ¿cierto? Identificados: suelo, agua, aire, flora y fauna. Pero en este momento nos vamos a centrar en 3. Suelo, agua, aire. Aquí vemos el proceso del agua. Yo voy a hacer una pregunta y la primera persona que me responda y que me responda bien, se va a ganar 2 horas de asesoría en el tema que quiera, en el tema que necesite y considere pertinente. Pero ojo, no 2 horas de una, ¿cierto? Una sección y después otra sección. Voy a preguntar. La respuesta tiene que estar muy acertada y me tienen que dar un ejemplo de ello. ¿El agua se va a acabar? El que responda primero por el chat. Ninguno tiene la respuesta. No, no se va a acabar el agua. Ok. Darley dice que no. ¿Quién más? ¿Quién da más? Karen, Marisela García, Sebastián González. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Alejandra Ruiz, Camilo, Jorge Aguirre, María Pulgarín. El agua no se va a acabar, a ver. Se escasea, sí, Ana Patricia, se escasea, no se va a acabar, no se va a acabar. Sebastián nos dice, no, no se va a acabar el agua. El agua no se acaba, la disponibilidad será cada vez menor. Alejandra va por ahí, pero le falta. No, pero no significa que le vaya quedando, sea óptimo para nuestro consumo. María Pulgarín está dando un poquito más. Cambia su estado a nivel químico. Listo. ¿Nadie más? El agua no se va a acabar, pero incrementarán los procesos de tratamiento y será más costoso adquirirla. Sí, Karen, te falta un poquito. Listo. Ya no tengo más respuestas. Efectivamente, la respuesta que más se acerca es la de Karen. El agua no se va a acabar, pero incrementarán los procesos de tratamiento y será más costoso adquirirla. El agua que hay hoy en la Tierra es la que ha existido desde hace 300.000 años. El agua no se acaba, pero sus ciclos y sus procesos bioquímicos sí cambian. Y lo que pasa es que cada vez el agua está siendo mucho más contaminada, pero la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos es agua potable, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pero pues, Río Medellín, no, pues, agua, y hay mucha agua, ¿cierto? Pero ¿qué será? ¿Será que es apta para el consumo humano? No es apta para el consumo humano, para nada. Entonces, cada vez más, va a ser más difícil acceder al agua potable. Lo mismo pasa con todos los recursos naturales y con todos los servicios que nosotros tenemos si seguimos en este crecimiento de consumo como lo venimos llevando. Entonces, cada vez va a ser más difícil conseguir vestimenta, cada vez va a ser mucho más costoso conseguir un vehículo, cada vez va a ser mucho más costoso conseguir una vivienda. Entonces, cada vez, o sea, nosotros desarrollamos una cantidad de bienes y servicios para generar calidad de vida, pero no nos estamos dando cuenta que el no saber administrar esos recursos nos está llevando a que esa calidad de vida disminuya y a que las cosas que se están generando en el planeta solamente las puedan disfrutar unos pocos. Me están haciendo una pregunta, ¿cierto? Ecoformar, 300.000 años, no, sí, lleva muchos millones de años. Lo estoy relacionando con lo que decía anteriormente.
de que los seres humanos existimos hace 300.000 años. ¿Listo? Hace 300.000 años existimos los seres humanos. Entonces, relacionándolo con esa época. Karen, ¿puedes hablar entonces, por favor, con Fabián de Correciclar para que coordines con él el tema de las asesorías? Listo. Y muchas gracias por la participación. Bueno. Entonces, es bien importante que entendamos de que a pesar que el recurso, en este caso el agua, es un proceso cíclico y circular, como se puede ver acá, el acceso al agua potable va a ser escasa. Entonces, es aquí donde uno dice, uy, ¿cómo hago un proceso de economía circular para el agua? ¿Cierto? De hecho, muchas empresas tienen procesos de economía circular, de recirculación de agua, de uso eficiente y racional del agua, y todo eso aquí le apunta a economía circular. La economía circular está enmarcada en uno de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es? El objetivo número 12, producción y consumo responsable. Una de las metas que nosotros tenemos con el cumplimiento de este objetivo de desarrollo sostenible es que de aquí al 2030 debemos lograr una gestión sostenible de los recursos naturales. Mire que aquí no nos están diciendo solamente los residuos, porque nosotros nos imaginamos economía, a nosotros nos dicen economía circular, inmediatamente nos vamos a un producto, inmediatamente nos vamos a un proceso productivo de manufactura, pero no relacionamos la economía circular con un proceso como el agua, por ejemplo, como la regeneración de los ríos. Nos cuesta saber cómo alinear o cómo implementar un proceso que nos lleve a, venga, ¿cómo implemento yo una estrategia de economía circular con el agua? ¿Cómo implemento yo un proceso o una estrategia de economía circular con la energía? Y esto es lo que hay que apuntarle. Más adelante vamos a ver unos ejemplos muy interesantes donde ustedes pues van a aprender a hacer esto. ¿Qué nos dice también? Que de aquí al 2030 debemos reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Les voy a contar algo muy particular que me pasó en estos días en Río Negro. Yo fui a Río Negro a dar una asesoría a una empresa gigante, cuyo nombre pues no puedo decir en este momento. Les garantizo que esa organización genera más o menos, no, yo le pongo más de 4 toneladas de reciclaje al mes. Y yo le preguntaba al gerente, ¿vos qué haces con este reciclaje? Me decía, no, yo se lo regalo al reciclador, al recolector. Maravilloso, claro, estamos generando empleo. Luego el recolector pues va y lo vende por un precio no muy justo, pero el recolector ni siquiera sabe qué van a hacer con esa materia prima. El vender o el distribuir el material aprovechable que tiene esta organización le puede generar unos costos, ¿cierto? O unos costos benéficos para la empresa, unos ingresos. Una de las empresas que asesoro, todo su sistema de gestión ambiental, es una empresa que tiene más de 400 empleados, es autosostenible. ¿Pero por qué es autosostenible? Porque introdujo procesos de economía circular dentro de su proceso productivo, que está más enfocado a los servicios, mire qué interesante, más enfocado a los servicios, y anual tiene unos ingresos mucho mayores a las salidas que tiene con la implementación de un sistema de gestión ambiental. Y es una empresa de servicios. ¿Qué podríamos entonces obtener con una empresa de productos? ¿Cierto? Podemos llegar a un sistema ambiental completamente sostenible implementando estrategias de economía circular. Claro, si lo hizo una organización de servicios, lo hace una organización de bienes y productos. Entonces, también los invito a que se animen a apuntarle a este objetivo de desarrollo sostenible por medio de la economía circular. Bueno, antes de pasar a esto, que esto es un tema bien interesante para todos, voy a mirar si alguno tiene preguntas. Vamos a seguir haciendo rifas. A ver, Ecoformar, por aquí me está levantando la mano. Adelante. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, yo trabajo con el tema de economía circular, soy tecnóloga en sistemas de gestión ambiental
hice una especialización en cambio climático y todo el tema de economía circular. Para lo que tú dices en las organizaciones, yo laboré para una entidad financiera y monté todo el programa de economía circular allá, entonces recuperábamos prácticamente el 90% de todo lo que salía. Incluso para poder hacerlo, tuve que demostrar que las entidades financieras también producen residuos y pueden contaminar por todas las cargas, pues, de utilización de papel y todo esto. Para ese entonces, lo que hice, yo dicto talleres de economía circular en recuperación de residuos. Entonces se composta todo lo que son residuos vegetales, de alimentos. Se utiliza prácticamente todo lo que de pronto sale manufacturado. Por ejemplo, las rejas de los ventiladores se utilizan para hacer otras dinámicas como un cernidor para hacer el compostaje. Y utilizo prácticamente todo lo que son los recipientes para hacer otras dinámicas como envases para sembrar. Entonces, yo enseño a sembrar huertas y jardines de reforestación, y en cuanto al tema que hablabas ahora, pudimos hacer una dinámica muy interesante en las bibliotecas públicas, donde sembramos comida en espacios públicos y se compartía, y todos los residuos también los compostábamos y los convertíamos en abonos y se les regalaban a los mismos usuarios, pues, de estas bibliotecas. En el tema que estabas diciendo con la ganadería, no solamente es la ganadería, también las extensiones masivas de cultivo. Entonces también hicimos una dinámica muy interesante de recuperación de los residuos de la caña de azúcar en el Valle del Cauca para hacer otros materiales con eso. Entonces, yo con esto quiero es como decir que nosotros también somos muy responsables de qué vamos a hacer con los residuos, no solamente las organizaciones, sino en las casas, qué estamos haciendo con todo eso que sale. De qué manera lo estamos utilizando y qué es lo que estamos sacando a los camiones repartidores, pues, y los que están recogiendo los residuos. Entonces, llegar al punto en el que prácticamente lo mínimo es lo que sale, porque todo lo demás se está utilizando. Entonces, hacemos botellas de amor, estamos compostando los residuos orgánicos, estamos haciendo economía circular con las ropas. Entonces, quería como compartirles eso. No, muchísimas gracias por tu aporte, súper valioso. Me da pie para decir algo. Medellín, a pesar de que es un municipio muy organizado en muchas cosas, cuando uno ve que uno hace una adecuada separación de los residuos en su casa, pero que en varias llega y tira todo al camión, uno se desmotiva, ¿cierto? Porque uno dice, pues que yo separo y saco los residuos y en varias mete todo al camión, pues como si nada, ¿cierto? Y finalmente lo está llevando a un relleno sanitario. Pero considero que si nosotros tomamos iniciativas en los barrios, por ejemplo, hay algo que se llama mesas ambientales, y las mesas ambientales fomentan proyectos donde las personas pueden tomar iniciativas para generar una reducción en la generación de residuos. Sería muy interesante, por ejemplo, que, que en una mesa ambiental les enseñen a las personas, tengan como proyecto enseñarles a las personas y a la comunidad a separar y a hacer esa recolección de los residuos aprovechables para que luego sean introducidos nuevamente a un proceso productivo o que sean reutilizados, que se pueda aplicar alguna de las 9 R's de las que hablábamos al inicio. Entonces, es bien, bien importante lo que decía Ecoformar, porque esta responsabilidad no es solamente de las empresas. Finalmente, nosotros somos los que estamos siendo más afectados, ¿cierto? Entonces, sí, la invitación es esa, a que también como individuos tomemos iniciativas en pro de aportar nuestro granito de arena, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. No. Listo. Sí, Ecoformar. Puedes profe, hablar también. Perdón. perdóneme, vea, no, yo también trabajo y hago parte de lo que son las ecohuertas urbanas en la ciudad de Medellín. Yo soy de la Comuna 8. Fuimos pioneros, pues, en lo que fueron los montajes de las ecohuertas cuando iniciaron en la ciudad. Y de verdad que sí, yo creo que es una cosa que yo creo que todos nos hace mucha falta sembrar conciencia, Total. porque uno visita muchas huertas
y muchos lugares donde, por ejemplo, todos estos tipos de envases reciclables los utilizan en terrenos hasta para hacer eras. Entonces es una cosa que se le extiende mucho más la vida útil a un envase plástico, dándole una nueva utilidad. Claro, Yo en mi casa, pues porque no tengo realmente no tengo mucho espacio, pero por ejemplo, yo lo que son las tapas plásticas que se recogen y la misma comunidad recoge, las doy a las fundaciones de niños o personas con cáncer. Los envases plásticos lo reutilizo, por ejemplo, en lo que son las ecobotellas. Algunas, obvio, que se siembran en ellas, algunas cuando se hacen lo que son em, las huertas lineales, colgantes, quedan muy bonitas porque quedan un tipo cortinas, digamos, en unas terrazas, se hacen muy bonitas y de ahí se siembran lo que son de las lechugas, planticas, pues que no requieran de tantas raíces. Eso es una cosa sí. hermosa. Y pues yo porque no tengo realmente el espacio, pero sí soy partidaria de recoger todas estas cosas, inclusive, y esto se lleva a todas las fundaciones, por ejemplo, las botellitas de amor, yo acá recojo todo, yo realmente aquí casi no, ya realmente no basuras, no, o residuos que ya se botan, se desperdician, no. Acá desde el empaque del confite hasta la bolsa de arroz de la panela, todo se le da un empaque, se seca y se empaca en una botella. Todo esto va a las fundaciones, pero obvio, para las fundaciones también hacer una nueva transformación también de cuánta energía también requiere utilizar para hacer una transformación de una mesa, un juego, un columpio, un parque infantil, que es lo que ellos elaboran con ese tipo de madera plástica. Para allá vamos, Ana, porque la idea de la economía circular es que lo veamos como un modelo de sostenibilidad. Ahorita Sí, vamos a ver cómo podemos generar esos equilibrios entre la parte ambiental, que tiene todo el componente de consumo de energía, en la parte social, que tiene el componente de que, bueno, estamos generando un espacio agradable para los niños, y el componente económico, porque eso también va a traer unos costos. Entonces, ahorita, cuando estemos avanzando más en la presentación, te vas a dar cuenta que vamos a tocar esos pilares para que de pronto tengas el panorama un poquito más amplio. Ana Patricia y Ecoformar, eh, si están interesados en recibir pues una asesoría también gratuita en algún tema que quieran, gracias a su participación, lo pueden hacer por el interno por medio de Fabián, ya les toma los datos y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Listo. Y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. entonces vamos a continuar. Debido a la necesidad que nosotros tenemos de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, Colombia, de hecho, es uno de los países que más comprometido está, porque se supone que somos un país de compensación, mitigación, reducción de impactos ambientales, al cual le entran recursos por entes territoriales y por países de afuera. Nuestro compromiso es mucho mayor. Entonces, en el 2010, Colombia ratificó su política de producción y consumo sostenible, ¿cierto? Entonces, ¿qué está buscando esta política? Está buscando una transformación productiva de manera de que podamos darle el mayor uso a los insumos que nosotros utilizamos durante un proceso productivo para que estos no terminen en un relleno sanitario, ¿cierto? Hay unas estrategias de esta política nacional de producción y consumo sostenible. Hay una que quiero resaltar bastante, que es la estrategia de economía circular, que es el tema de interés, el tema que nos tiene aquí reunidos. ¿Qué nos dice esa estrategia? Que para el 2030 nosotros debemos de tener un 25% menos de consumo de materiales en la economía del país. Es decir, que si hoy nos estamos gastando cantidad de toneladas de recursos, de insumos, esa cantidad de un 25%, ¿cierto? No al 25%, ojalá, ¿cierto? Disminuya un 25%. Es complicado, es difícil.
las personas aún no tienen esa cultura, no tienen el conocimiento, no tienen la capacitación para hacerlo, pero estamos trabajando en ello. ¿Qué me preocupa a mí? Como todo buen colombiano, al 2030 nos vamos a dar cuenta que no estamos cumpliendo con este porcentaje. ¿Y qué va a hacer el Estado? Empezar a sacar resoluciones, decretos, leyes y empezar a amarrar las empresas. Venga, es que usted no lo hizo de manera voluntaria, ahora lo va a tener que hacer de manera obligatoria. Y eso es precisamente a lo que no queremos llegar. La idea es que nosotros hagamos esto porque estamos siendo conscientes de que si no tomamos acciones ahora, vamos a ser nosotros los más perjudicados. Dentro de esa estrategia está el uso suficiente de los recursos, entonces productividad del agua, productividad de la tierra, eficiencia energética y energías renovables y la intensidad en el consumo de materiales. Mire que son 4 cosas bien fundamentales en las que Colombia debe trabajar fuertemente. En América Latina solo vemos 2 países que generan energía a través de hidroeléctricas, Colombia y creo que Brasil, a nivel de Latinoamérica. Solo 2 países. Eso es una cantidad muy, muy pequeña. La mayor parte del mundo depende de energía base carbón y ya el carbón está prácticamente que escaso. Estamos escasos de carbón. Entonces, hay una problemática bien grande por el acceso a carbón en este momento. Y muy posiblemente por eso se está dando la guerra que vemos por allá entre Rusia y este otro país que no se ha unido a la OTAN. Que empieza a haber un conflicto de intereses. Claro, es que el que vaya a tener acceso tenga acceso al gas, pues va a poder generar los cobros que quiera, ¿cierto? Pero Colombia depende de las hidroeléctricas. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no cuidamos los ecosistemas, va a ser muy difícil que podamos seguir manteniendo la generación de energía como la estamos manteniendo en este momento. ¿Cómo preservamos los ecosistemas? Conservando el suelo, implementando estrategias de eficiencia energética, paneles solares, energía eólica, una cantidad de cosas. Y en el tema de los materiales, cómo nosotros como profesionales ambientales y cómo nosotros como no profesionales ambientales, desde nuestras casas o desde las empresas en las que trabajamos, podemos implementar estrategias de economía circular, ¿cierto? Donde finalmente yo no tenga salidas. Ojalá uno dentro de una organización no tuviera vertimientos pues industriales, ¿cierto? Porque los vertimientos domésticos siempre van a existir. No tuviéramos emisiones atmosféricas, no tuviéramos generación de RESPEL, no tuviéramos generación de residuos de construcción. Uno dice, uy, pero es que esto puede ser, esto es imposible. Y yo les voy a contar que no es imposible. La empresa donde yo trabajo es la única empresa del sector que no genera vertimientos. Recibimos un reconocimiento por el área metropolitana porque no generamos vertimientos. Y en este momento estamos disminuyendo más o menos en un 40% la generación de emisiones atmosféricas. Pero ¿cómo llegué a eso? Por medio de una estrategia de economía circular. ¿Cómo llegué a esto? Por medio de una alianza con otros gestores y con otras personas que estuvieran comprometidas con el tema, porque nosotros solos no somos capaces de generar esos cambios. Debemos trabajar siempre de una manera muy coercitiva y muy conectado con todos los entes que tenemos alrededor. La Estrategia Nacional de Economía Circular, como les decía ahorita, nace desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se ratifica con el Plan Nacional de Desarrollo, con el COMPES. Y la economía circular básicamente, ¿qué está buscando? Venga, vamos a cambiar los sistemas y los modelos de negocio a través de una variabilidad de las perspectivas, que nosotros tengamos diferentes perspectivas de producción, porque las perspectivas de consumo en este momento son difíciles de cambiar, ¿cierto? Pongamos un ejemplo, yo voy a comprar un tarro X, lo necesito.
Pero resulta que es que el que está hecho de material biodegradable me cuesta 2.000 pesos más. La gente normalmente compra el que le cuesta más barato, porque no comprende y no tiene la conciencia de que es que este me sale más caro. Es porque hay que hacer un modelo de negocio, hay que hacer un ecodiseño, hay que hacer una cantidad de cosas para generar un producto que finalmente no está afectando al medio ambiente. Pero si todos fuéramos conscientes, haríamos un esfuerzo, pagaríamos por el que vale un poquito más, 2.000 pesos más, pero que sabemos que se va a biodegradar, que finalmente no se va a ir al relleno sanitario. Entonces, por eso se habla de una diversidad de perspectivas en los sistemas de negocio, porque son múltiples perspectivas, desde la persona que extrae hasta el que transforma, por último el que consume y el que dispone. Por eso la disposición y la gestión de residuos en este momento se está convirtiendo en un modelo de negocio. Claro, porque básicamente son las personas y las empresas que están recogiendo todo aquello que muchas personas consideran basura y lo están convirtiendo en un insumo o en un recurso para generar nuevos productos. En esta política hay unos conceptos de economía circular que conllevan a 3 aspectos fundamentales. El primero es la innovación tecnológica. El segundo es la colaboración entre los actores y el tercero son los modelos de negocio. Innovación. Un ejemplo de innovación, ecodiseño. ¿Cierto? ¿Cómo yo puedo implementar dentro de mi organización una estrategia que me permita rediseñar mi producto por medio de tecnología mucho más amigable con el medio ambiente, ¿cierto? Colaboración entre actores. Ahorita les hablaba de que se han obtenido unos resultados muy buenos en la organización en la que trabajo en este momento, pero que esto había sido imposible si yo no trabajo de una manera estratégica con la autoridad ambiental, con las empresas que hacen las caracterizaciones de las aguas, con las empresas que hacen las caracterizaciones de las emisiones atmosféricas. Siempre vamos a tener que trabajar muy de la mano y eso también conlleva a una economía circular. Y por último, es un cambio en el modelo de negocio, donde el modelo de negocio no lo veamos solamente como extraer, producir y entregar, extraer, producir y entregar, sino como decir entregar, recuperar, extraer, producir, entregar, recuperar. Ya es un modelo de economía circular. Hay algo bien interesante y es el máximo potencial de aprovechamiento que tienen algunos materiales aprovechables en el país. Hola, ¿están haciendo alguna pregunta? No, no. Ana, vas a hacer una pregunta, ¿cierto? Ana. No, profe, no. No, listo. ¿Nos ayudas con el micrófono, por favor? Bueno, entonces estábamos hablando del potencial de aprovechamiento que tienen algunos insumos o algunos residuos, como son el acero, el biomaterial primario, la celulosa y el papel, cemento y hormigón, y los polímeros. Entonces, mira que ellos tienen, en este caso el acero, tiene un potencial de aprovechamiento de un 97% y aún nos falta un 26%. Es decir, que el reciclaje y la reutilización que le estamos dando en este momento llega hasta un 71%. Es un buen avance, pero nos falta. Vamos, por ejemplo, al biomaterial primario. Tiene un porcentaje de aprovechamiento, un potencial de aprovechamiento del 85%, del cual solamente estamos usando un 30%. Solamente lo estamos recuperando en un 30%. La celulosa y el papel, súper bueno, tiene un potencial del 76% y estamos haciendo una reutilización del 66%. El cemento y hormigón, pues ese sí nos falta mucho, ¿cierto? Solamente llevamos un 2%. Y en los polímeros estamos a la mitad con un 20%. Hay unas líneas priorizadas por la Estrategia Nacional de la Economía Circular. Son 6. Son los flujos de materiales industriales y productos de consumo masivo,
flujos de materiales de envases y empaques, flujos de biomasa, flujos de agua, fuentes y flujos de energía y flujos de materiales de construcción. ¿Por qué son, digamos, los 6 ejes o las 6 prioridades que está dando la Estrategia Nacional de Economía Circular? Porque son las 6 actividades en las que más se genera desperdicio de insumos y los que más generan desechos aprovechables. Y en los que no se tienen políticas claras en este momento o estrategias claras para obtener o desarrollar una estrategia de economía circular. Esta estrategia tiene unas metas, como todo, ¿cierto? Entonces, hay unas metas y unos indicadores. Para el tema de materiales industriales y productos de uso masivo, como los RAE y los RESPEL, hay las siguientes metas. 6.000 toneladas métricas de materiales recuperados y reciclados, de 100.000 refrigeradores sustituidos en 2022. 122.545 toneladas de residuos recolectados y gestionados de pilas, baterías de plomo ácido, envases de plaguicidas y medicamentos vencidos, entre otros, para el 2022. El 2022 no se ha acabado. Cuando salga el resultado de estos indicadores se los comparto. 69% de los aceites lubricantes usados, generados en el país, valorizados energéticamente. El 69%. Hay también unas metas indicadores para los materiales industriales y de acero. ¿Cuál es? El aprovechamiento del 90%. Entonces mira que está muy ligado hacia lo que tenemos, ¿cierto? Se puede aprovechar el 97%, aún nos falta, y la meta para el 2022 es llegar a un 90%, para el 2021, perdón, a un 90%. Y tenemos dentro de los pilares, esto no se ha dado, esto era para el 2021 y debido a la pandemia no se dio, son 3 plantas de desintegración vehicular en el 2021. Sabemos que tenemos un problema de chatarrización de vehículos, que todavía hay vehículos que están transitando por nuestras calles con más de 20, 25 años de antigüedad y que obviamente eso está generando unos efectos adversos. En materiales industriales y productos de uso masivo, lo que se busca es que el 70% de las llantas sean recolectadas para hacer una adecuada gestión ambiental. Y que se recojan no solamente las llantas de los vehículos, sino que también se recojan las llantas de las bicicletas, motocicletas y demás. Para materiales de envases y empaques, se estima que para el 2021, que tampoco se dio, las que están para el 2021, ninguna se ha cumplido. De pronto, lo de la resolución 1407 del 2018, que está puesta en marcha, esa sí tiene unos avances, pero todavía estamos un poco atrasados. El 10% de aprovechamiento de residuos de envases y empaques para el 2021 o cumplimiento multicriterio. 10% es muy poquito, muy poquito. Mire que apenas estamos arrancando, porque es que todo viene en empaque, absolutamente todo, hasta las 3 manzanas que usted se compra en el Éxito vienen en un empaque. Entonces, que tengamos el 10% de aprovechamiento de los residuos de envases y empaques es poco, es poco. Hay que tallar un poquito más este objetivo. Pero bueno, ya empezamos, ¿cierto? Es como muy importante que tengamos presente que el gobierno está comprometido con este tema. En Colombia hay pocas iniciativas de economía circular. Aquí hay como un resumen de las iniciativas identificadas por medio de una encuesta que hizo el DANE. Entonces, en materiales industriales solamente hay 11 iniciativas a nivel país reconocidas. En envases y empaques, 16. En agua, 22. Energía, 22. Biomasa, 16. Residuos de construcción, 7. Simbiosis industrial, 7. 3, para un total de 97 iniciativas. Es poco. Somos un país demasiado grande, multidiverso, en fábricas, en empresas, en universidades. Creo que las iniciativas se quedan un poquito cortas, pero bueno, ahí vamos cosechando. ¿Cuáles podrían ser? Una reducción en la extracción de los recursos naturales, es decir, que vamos a impactar menos en los ecosistemas,
vamos a tener una reducción en los residuos, por ende vamos a tener una reducción en la emisión de contaminantes, vamos a tener una reducción de costos, ¿cierto? En la compra de materias primas, una minimización de materiales, lo que quiere decir, ustedes saben que entre más escaso un material, más costoso, ¿cierto? Pero entre más abundancia haya, pues el precio baja, y eso también es lo que busca la economía circular. En la parte social, empleos, ¿cierto? ¿Cuántos empleos no ha generado una empresa como Correciclar, como Interaseo, como en varias, ¿cierto? Una cantidad de empleos que básicamente lo que están haciendo es fortalecer el músculo social del país. Y están otros beneficios económicos. Para el tema de la gestión hay un tema normativo que yo creo pues que ustedes la conocen. Desde 1997 se está hablando de la Política Nacional de Producción Más Limpia, ¿cierto? En el 2010 la Política Nacional de Producción y Consumo Responsable. En el 2012 el Plan Nacional del Cambio Climático. Y así sucesivamente. Hasta el 2018 se llegó una política nueva que se llama Política de Crecimiento Verde. En esa política de crecimiento verde, digamos que el pilar fundamental que tiene esa política es la economía circular. Partiendo de que la economía circular es la base fundamental para generar sostenibilidad, con lo cual estoy en un 80% de acuerdo, ¿cierto? Porque, como les decía al principio, estamos en un sistema insostenible y que la economía circular sea el único recurso que nosotros tengamos para generar sostenibilidad, creo que no sería suficiente, pero sí es muy acertada la apreciación. Hay unos casos de éxito de economía circular que les quiero mostrar a continuación. Les voy a dejar también el link por si ustedes quieren ingresar y conocer. Y obviamente pues Ecoreciclar. Ecoreciclar, que es la empresa que nos tiene hoy aquí reunidos. Agradezco mucho pues a Ecoreciclar por la invitación, por poder compartir con ustedes este espacio. Totalmente admiradora de esta organización. Todo lo que hacen lo hacen muy comprometido con la parte ambiental. Es difícil encontrar una empresa que piense más en temas sociales y ambientales que en temas económicos. Entonces es muy bacano cuando vos te encontrás con iniciativas como estas que realmente están buscando un beneficio económico, claro, perdón, ambiental, claro, que necesitan un ingreso económico, claro, porque es que pues, cómo le pago a los colaboradores, ¿cierto? Pero es esa conciencia y esa motivación que tienen por la economía circular. Me sorprendió bastante, la verdad. Los casos de éxito, aquí los podemos encontrar en esta página. Aprovechamiento sostenible de la porcinaza en la fertilización de praderas y sistemas silvopastorales en Boyacá. Entonces ya si ustedes quieren consultar más sobre esto, yo les voy a compartir el link por acá por el chat para que ustedes ingresen, puedan consultar toda la información. Bueno, quisiera saber si tienen más inquietudes, comentarios, apreciaciones. Las personas que participaron, les recuerdo pues que pueden hablar con Fabián para que reciban sus respectivas asesorías como premio por haber participado activamente en este espacio. Entonces, bueno, los escucho. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién quiere hacer algún comentario? Bueno, profe, sí, yo, pues, en mi concepto los invito a todos pues a que tratemos de hacer el menos uso de la bolsa plástica. De verdad que el hecho de que sabemos que ya le damos un nuevo uso a la bolsa, de que se recicla, que esto lo devuelve, pero sí que bueno que también tenemos en conciencia que ahora ya existen unas bolsas especiales donde podemos cargar las cositas de tanta bolsa plástica. En lo posible tratar de evitar pues la botella. Yo recuerdo que anteriormente uno primero andaba con su envase donde uno iba y compraba la leche, la gaseosita y llevaba su envase que le vaciaran las cosas, pues ahora por higiene ya se puede. Pero sí tratarlo en lo posible pues
de tratar del menos empaques plásticos, ¿sí? Porque Sí, esto, claro, esto igual, genera la transformación, esto nos lleva a que se genere mucha más energía y obviamente más contaminación del agua. La otra era total. sobre lo que se hablaba, por ejemplo, de que lo que yo le decía, la tecnología está hecha, obviamente, a disposición y a la utilidad del hombre, ¿cierto? Esto es que vio la necesidad de ir dando cosas, pero digamos cuánta tierra hay que excavar para encontrar un coltán, un gramo de oro, y todo eso nos lleva a ser cada día más contaminantes, ¿sí? Entonces es como que a que creemos un poquito más de conciencia en cuestión de darle más utilidad a los residuos sólidos, a lo reciclable. Hoy en día, mejor dicho, hoy en día que ya que no se recicla porque hasta la tela que no está en uso ya se recicla. Sí, Ya de hecho, Patricia, en este momento en el Congreso se está hablando de una ley de plásticos de un solo uso. Ya hay algunos municipios de Colombia que lo están haciendo. Guatapé, por ejemplo, el prohíbe plásticos de un solo uso y el uso del licopor también. Entonces, es cierto, no esperar solamente las políticas, no esperar a que nos obliguen, sino que nosotros mismos tomar iniciativas. Gracias, Patricia. ¿Alguien mire más que, tiene? perdón, de hecho se están utilizando ya muchas cosas para Yo tratar de hacer tengo un aporte, por favor. unas transformaciones pues que sean ya adheribles al medio ambiente. Yo no sé si ya conocen la bolsa hecha del maíz. Sí, Patricia, hay bastantes iniciativas hechas de maíz, cáscara de papa, de plátano. Yo con lo Eso es un ecodiseño, eso es un ecodiseño. Bueno, sí, Patricia, muchísimas gracias. Hay alguien por acá también que nos quiere compartir. Yo les quisiera compartir dos dinámicas muy interesantes, una en Colombia y la otra es bueno, ya les diré. La de Colombia se llama Plásticos Preciosos, es de un amigo en el Pacífico que están recuperando todo lo que llega a las playas. Yo tuve la oportunidad de ir a hacer un trabajo similar, pero en la costa atlántica, en Coveñas y Tolú. Es impresionante cómo llega metros de plástico a la playa y sobre todo en las ensenadas. Entonces busquen a Plásticos Preciosos, que es una dinámica hermosa que están haciendo y con eso hicieron la biblioteca para los niños, los pupitres con el plástico y todo. Y el otro es Piñatex, que una diseñadora se dedicó a mirar precisamente cómo incentivar en las comunidades más pobres de Filipinas porque ellos son productores de grandes extensiones de piña. Y resulta que con las hojas de la piña, que eso es como un fique, sacan hebras y con eso están construyendo telas para la industria automotriz, están haciendo telas para los zapatos, telas para los muebles, solo con la cáscara de la piña. Con la cáscara no, con las hojas de la piña. Entonces, para que vean esas dinámicas. Listo, muchísimas gracias. Sí, todos son procesos de ecodiseño, ¿cierto? Y básicamente son procesos también de economía circular en el tema de reutilización, de regeneración, de recambio. Eh, digamos que el país está tomando fuerza, pero aún nos falta. Pero es súper interesante conocer todas estas iniciativas. Muchas gracias por tu intervención. ¿Alguien más, de pronto? ¿Ninguna pregunta? Vanessa veo ya no tiene ninguna pregunta. María Pulgarín, o se desconectaron. Jorge Aguirre, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo claro? No, están muy callados, muy callados. Bueno, espero pues que les haya gustado este espacio y que hayan aprendido un poco. Eh, las personas que participaron activamente, pues si están interesadas en reclamar su premio, pues ya saben que lo pueden hacer por medio de Correciclar con Fabián. Ellos ya se pondrán en contacto conmigo. Las memorias y la presentación se estarán enviando también a sus correos electrónicos
Si tienen alguna inquietud después de este encuentro, no duden en preguntar por medio de Correciclar. Nosotros vamos a responder las inquietudes que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Perfecto, está muy bien, gracias, muchísimas gracias. Información supremamente pertinente y sobre todo urgente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Estoy pues para ayudarles en lo que necesiten. Como les decía inicialmente, lo que más me gustó de Correciclar es que realmente quiere ayudar y piensa en el planeta. Y lo mismo yo, lo mismo yo. Siempre voy a estar dispuesta a asesorar y apoyar organizaciones que realmente les importe este tema y que le estén apuntando a la sostenibilidad en términos de economía circular. Entonces, no duden en decir si requieren algo y que con gusto les ayudaremos. Bueno, muchas gracias. Yo me retiro. Fabián, ahorita conversamos. Profe, Listo. muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Ojalá se sigan dando estos espacios para todos. No, Y con qué bueno muchísimo que se gusto. invitaran más estos tipos de charlas a las mesas ambientales. Sí, sería muy interesante. No, mil gracias a ustedes por la participación y por la atención.